Cuando crees que un podemita no te puede sorprender más, bueno, un sumarita ahora, no te puede sorprender más, siempre se busca la vida para sorprenderte y para decir una barbaridad más grande. Vamos a verlo. Estos días tenemos a Ernest Urtasun, que está on fire el hombre y que se dedica a decir barbaridades y a hacerse eco de toda la leyenda negra que tuvo el Imperio Español del siglo XV y adelante. Bueno, este hombre dice ahora que tenemos que descolonizar nuestros museos y cosas por el estilo. Lo que demuestra diciendo eso es que ha viajado bastante poco, ¿no? Porque como se dé una vuelta por el Museo del Louvre o se dé una vuelta por el British Museum de Londres, el tío infarta. O sea, es que tienen allí a media Grecia y medio Egipto. En fin, desde la piedra Rosetta hasta la Nike, hasta cualquiera de estas estatuas que se han llevado. Bueno, pues para este señor hay que descolonizar en la historia española. Vamos a partir de una base. España no tenía colonia en América. España lo que tenía eran provincias. ¿En qué sentido? En que un ciudadano de cualquiera de las provincias de ultramar tenía los mismos derechos que un ciudadano de Valladolid. Bien, entonces, además lo tenemos muy claro, por ejemplo, la Constitución de 1812, la PEPA, la primera constitución que hubo en España, porque en 1808 hubo una carta otorgada por José Bonaparte, pero la primera constitución como tal fue la de 1812, me disperso. Figuraban como constituyentes los diputados de cada una de las provincias españolas y había provincias de ultramar, creo que estaba Puerto Rico, estaban efectivamente algunas de las provincias que había en ultramar. Y en el Imperio Español los matrimonios mixtos, es decir, entre un tío de Valladolid y una tía de la actual Venezuela, estuvieron permitidos casi desde el principio. Este vídeo está patrocinado por Procis, la cadena líder en suplementación deportiva y comida saludable. Ya sabéis que con el código LEURO tenéis un 10% de descuento en toda la web. Cumple tus objetivos de año nuevo con la marca líder, con Procis. Bueno, pues eso que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, en Estados Unidos no se ha permitido hasta antes de ayer, en términos históricos. Un blanco no se podía casar con una negra o un negro no se podía casar con una blanca hasta antes de ayer en Estados Unidos, mientras en España esto se permitió desde prácticamente el principio. De hecho, hay escritos en el Archivo de Indias que dicen que daba instrucciones Isabel la Católica de que fueran bien tratados los indígenas, ¿no?, del Nuevo Mundo. Por tanto, bueno, ya parte de un error, y es el presentismo, que es un error que se da en quien no sabe mucho de historia, y es el analizar la realidad de hace 5 o 6 siglos bajo el punto de vista de hoy, lo cual es, pues evidentemente, una barbaridad, porque los estándares eran otros y tal, pero incluso para los estándares de hoy, el Imperio Español fue el más caritativo de la historia. Solo hay que ver lo que hicieron los británicos en lo que hoy son Estados Unidos. O sea, los indios es que no quedó uno, los dejaron en reservas, tal. O lo que hicieron pues, los belgas, holandeses en África, ¿no? Y con los resultados que dieron desde el genocidio de Ruanda hasta tal. Hasta hace muy poco había zoos con humanos en países del norte de Europa. Es decir, el Imperio Español, que lo podemos comparar con otros imperios que a lo largo del mundo, de la historia han sido, si lo comparamos con el Imperio Romano, sin ir más lejos, o sea, éramos unas hermanitas de la caridad. Podríamos hablar del sitio de Calahorra. El de Numancia es muy conocido, pero el sitio de Calahorra, en Calahorra, cuando ya no quedó nadie, cuando ya no les quedaban comida, empezaron a comerse a los perros y las ratas, y cuando ya no quedaron perros ni ratas, empezaron a comerse a los que no eran capaces de luchar, a los ancianos, a las mujeres, hasta que no quedó uno. Cuando entraron los romanos en Calahorra, no había ni una sola persona viva. ¿Por qué? Evidentemente porque sabían lo que les pasaría en el momento que se rindieran, ¿no?, que habrían sido masacrados y los que no, vendidos como esclavos. La defensa de Calahorra fue así. El Imperio Romano fue el imperio 1000 veces más cruel que el Imperio Español. Sin embargo, ahora, bueno, pues parece que es muy progre el indigenismo, el que les tenemos que pedir perdón. Una de las mayores barbaridades que yo he oído en mi vida ha sido a López Obrador,
cuando decía que España tenía que pedir perdón. Mira, vamos a partir de una base. Punto 1. Los pecados de los abuelos no se le pueden atribuir a los nietos. Bien, vamos a partir de esa base, que creo que es algo que parece mentira que haya que decirlo. Pero sí, hay que decirlo, los pecados de los abuelos no se le pueden atribuir a los nietos. Pero 2, mi abuelo se quedó en España, o mi tatarabuelo se quedó en España, y por eso yo nací en España. El que emigró, el que colonizó, por decirlo así, América, fue tu tatarabuelo, por eso tú naciste allí. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene que pedir perdón, son tus antepasados a ti, no los míos. Los míos se quedaron aquí. Y esto, además, aderezado con 1.000.000 de mentiras históricas, ¿no? Como el famoso oro que se llevaron los españoles y tal. El 80% del oro, plata y minerales preciosos que se extrajeron bajo el mandato español fue para crear infraestructuras en América, para crear universidades, para crear edificios administrativos, para crear infraestructuras, para civilizar. Básicamente, el Imperio Español lo que llevó es la civilización a América Latina, a lo que hoy llamamos América Latina. Además, parten de una base equivocada, que además lo desarrolló muy bien el profesor Miguel Anxo Basto. Díganme ustedes, un solo país europeo o una sola potencia colonial que se hundiera cuando perdiera las colonias. Es al contrario, el tener colonias era un lastre, sobre todo cuando invertías en las colonias. Era un auténtico lastre. A todas las potencias colonizadoras les fue mejor cuando dejaron de tener colonias. La última potencia colonial que aguantó más tiempo fue Portugal, y hoy es uno de los países más pobres de Europa. Es decir, no tiene ningún sentido. El intentar hoy que nos flagelemos en pleno siglo XXI por lo que han hecho nuestros antepasados en 1492 o en 1560 no tiene ningún sentido, y además es falso. Lo que han hecho otras potencias coloniales sí son genocidios. España nunca hizo un genocidio indígena, y si pudo conquistar una extensión de terreno tan vasta, con tan pocos soldados, es por una razón fundamental, porque fueron acogidos con los brazos abiertos por los pueblos que allí vivían. Porque los pueblos que allí vivían estaban siendo sistemáticamente masacrados por otros pueblos tecnológicamente más avanzados y con menos escrúpulos que ellos. Los mayas, los incas, podríamos hablar de esto muchísimo. Y lo que hizo el Imperio Español fue aliarse con todas esas personas que estaban siendo masacradas, protegerlas y ayudarlas a salir adelante. Y por eso fue tan fácil la conquista del Nuevo Mundo, por decirlo de alguna manera. En definitiva, cuando se junta la maldad, la estupidez, la falta de formación y una visión absolutamente ideológica de toda la vida, llegas a cometer los errores que comete Podemos, como siempre. Por suerte, creo que pronto sus propias peleas internas les llevarán a que sean nada más que una anécdota de la historia. Daros las gracias a todos los que dais like a los vídeos, a los que estáis suscritos al canal, a los que no, os dejaría en una conferencia de Urtasun sobre la conquista de América. Daros las gracias a los que compartís nuestros vídeos, a los que donáis bits, a los que donáis suscripciones en Twitch, a los que estáis allí. Sobre todo, daros las gracias a los que sois miembros de este canal. Sabéis que todas las semanas hacemos unos directitos con Frank Cuesta y con Cristina Seguí. Son muy entretenidos, decimos cosas que no se pueden decir en abierto y que si no nos cerrarían el canal, así que ya sabéis, por muy poquito dinero tenéis un contenido de alta calidad, y además es que nos ayudáis muchísimo, de verdad, nos ayuda muchísimo el que os deis de alta como miembros, así que ya sabéis, un saludo y hasta mañana.